Buenas noches a todos, bienvenidos a Reto 90. Una vez más estamos aquí, damos gracias a Dios. Hoy tenemos un par de invitados tremendos, pastores John Henry y Gloria. ¿Cómo están? Bienvenidos a Reto 90. Muy buenas noches para todos, Dios les bendiga, muy felices de estar participando de este hermoso tiempo, retando a la iglesia, a la familia. Nosotros como familia pastoral ha sido un tiempo maravilloso y creo que el Señor se agrada mucho cuando anhelamos su presencia en nuestra casa. Wow, qué bueno. Hoy les damos la bienvenida. Ellos van a estar hablando de un tema tremendo, familias reconciliadas, familias fuertes. Así que allí donde usted se encuentra antes de iniciar, ¿qué tal si hacemos una oración? Amado Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos que hables a nuestro corazón, que sigas trabajando, que sigas restaurando, que sigas transformando nuestros corazones, nuestros hogares, Señor, para que podamos cumplir con el propósito original que tú creaste para la familia. Hoy oramos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, pastores, adelante. Bueno, gracias. Nuevamente estamos hoy abordando un tema muy importante y es acerca de la reconciliación. Familias reconciliadas, familias fuertes. Y yo creo que es importante entrar escuchando lo que la palabra dice. Y en Efesios 4:32 dice la palabra del Señor: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué es la reconciliación? Vamos a empezar haciendo una introducción muy general acerca de lo que es la reconciliación. Todos en efecto sabemos que es reconciliarnos, porque seguramente hemos tenido en muchas circunstancias, en situaciones nos hemos reconciliado. Pero la reconciliación no es más sino un sencillo proceso que busca restaurar una relación que muchas veces se dañó, a menudo después de un conflicto o después de alguna injusticia. Reconciliación también es sanar un vínculo. No es solamente sanar un corazón, es sanar un vínculo. Y aquí vamos a hablar de algo que es transversal, y es el perdón. Ahorita mi esposa va a hablar un poquito de esto. Pero el perdón sana el corazón, pero la reconciliación busca sanar una relación. Eso es reconciliar. También la reconciliación es no volver al pasado, es construir nuevamente un nuevo presente. Y yo quiero que mi esposa en esta noche nos hables acerca de lo que también es perdón, para poder ir conjugando estas dos palabras, porque suenan parecido, pero no son igual, pero van de la mano, tanto reconciliación como perdón. Bueno, cuando hablamos acerca del perdón, muchas veces es primordial entender primero qué no es perdonar, porque a veces tenemos nosotros como que es una palabra sencilla, pero tiende a tener su grado de dificultad. ¿Y qué encontramos nosotros que no es el perdón? Perdón no es olvidar. No sé si de repente en otras culturas se habla acerca de ello, pero aquí en Colombia nosotros decimos yo te perdono, pero yo no olvido. Entonces, perdón no es olvidar, el olvido es algo biológico, pero el perdón es algo espiritual, es algo que solo proviene de Dios. No es suprimir las situaciones o los sentimientos. Hay gente que a veces dice, yo ignoro lo que me pasó y ya, pero eso queda ahí en el corazón. ¿Y cuántas cosas pasan entre nosotros como parejas, como familias, que suprimimos y que quedan ahí realmente en el corazón? Y eso es lo que más va marcando la vida? No es tampoco el justificarse. A veces digo, perdóname, pero pues es que tampoco tú estás exagerando, o sea, eso no fue tan terrible. Y entonces también minimizamos la situación. Entonces, entendemos estas cosas que no son el perdón,
No es reconciliarse, aunque abre la puerta, el perdón abre la puerta a grandes cosas. La reconciliación es algo que sana el vínculo, el perdón es algo que se da de manera individual. Y nosotros preparando la charla nos confrontábamos en tantas cosas y decíamos, bueno, mira cómo aquí a veces mezclamos las cosas y no le damos como ese punto de partida a cada uno, lo importante que es la reconciliación, pero también lo importante que es perdonar. Si hay algo que nosotros como pastores que hemos compartido con más ovejas, pero también como esposos, hemos logrado mantenernos 25 años, ya 26 años, ha sido ese proceso de perdonar y eso no es fácil. Entonces, hablemos un poquito Ahora, más de reconciliación. quiero decir algo. Sin perdón es prácticamente imposible hablar de reconciliación. Hablaba de que la reconciliación es volver a sanar una relación. Entonces, ¿por qué? Porque pues hay conflictos, a veces hay conflictos entre esposos, conflictos entre padres e hijos, conflictos entre hermanos, entre, bueno, la familia extendida, tíos, abuelos, qué sé yo, primos. ¿Y por qué no llevarlo de pronto un poquito más allá, nuestros hermanos en la iglesia, en la congregación? Pero hay algo que también es que tampoco podemos confundir que alguien me hizo una pregunta, ¿se puede perdonar y sin reconciliación? Y la Biblia dice precisamente que sí. Es decir, el perdonar no siempre nos va a llevar a reconciliarnos, ¿sí? Porque el perdón depende de ti, mientras la reconciliación depende de dos personas o de más de dos personas. Entonces, prácticamente hablar de que tú puedes perdonar en lo individual, pero si alguien, voy a darte un ejemplo, si tuviste un problema con tu hermano y esa persona no quiere acceder, es prácticamente imposible hablar de reconciliación. Puede ser que tú sanes tu corazón a través del perdón, pero hablar de reconciliación es otra cosa, ¿sí? Por eso quiero que quede claro que es prácticamente, vuelvo y repito, imposible hablar de reconciliación sin perdonar, pero perdonar no siempre me va a llevar a la reconciliación. De hecho, el Señor mandó perdonar 70 veces 7, ¿sí? Pero en el mismo pasaje, por ejemplo, de Mateo 18, él usa un ejemplo acerca de confrontar a alguien y si esa persona no acepta la confrontación, dice que lo tengan como publicano y lo tengan distante. Es decir, el mismo Señor mandó o nos dio a entender que muchas veces el perdón es incondicional, pero la reconciliación sí es condicional y requiere de que la persona tenga una actitud de quererlo hacer, ¿sí? Ahora, hay casos donde reconciliarse no es sabio, por ejemplo, cuando hay abuso físico, ¿sí? Cuando hay abusos verbales, cuando hay abuso emocional, cuando hay toxicidad, manipulación, incluso cuando hay falta de arrepentimiento. Cuando la persona sigue haciendo daño, a veces es mejor, por eso digo que tú dijiste que el perdón es algo muy personal, pero la reconciliación es algo que ya se teje en la relación, en el afecto. Y de hecho, la Biblia siempre nos va, dice Romanos 12:18, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. O sea, es una cuestión que no implica solamente una persona, sino de otras personas. ¿Cuándo es posible? La pregunta es, ¿cuándo es posible reconciliarnos? Y vamos a desarrollar ese tema respondiendo a esa pregunta. ¿Cuándo es posible entonces reconciliarnos? Y nosotros hemos encontrado 3 cosas que realmente son importantes y yo quiero dejarlas en su corazón en esta mañana. Uno es reconocer. O sea, para que haya reconciliación, lo primero es reconocimiento. Y reconocer es aceptar. Aceptar, número 1, el daño que uno hace, el daño que le han hecho. En la Biblia hay múltiples ejemplos de familias que tuvieron diferencias, enemistades. Voy a citarte unos ejemplos sencillos. José y sus hermanos. Cuando uno ve la historia de José y sus hermanos, hay un asunto bastante complicado. Después de muchos años, José se reencuentra con sus hermanos quienes le hicieron muchísimo daño. Y José ahora está en una posición de gobernador
él tiene, como decimos aquí en Colombia, la sartén por el mango, ¿sí? Entonces ahora él tiene el control y ahora él puede vengarse, ahora él puede sacarse el dolor, puede hacerle daño incluso a sus hermanos, pero hay un pasaje de la Biblia donde él no niega el daño, él les dice la verdad, ustedes me vendieron y ustedes creyeron que todo había quedado, pero aquí estoy. Y cuando él dice, parafraseando lo que él dice de Romanos 8:28, dice, todo Dios lo tenía con un propósito. Vemos a José que permite un proceso de sanar. Esaú y Jacob, la misma situación. Dos enemistades entre hermanos por el caso de la primogenitura, el engaño de Jacob. Y el encuentro fue un encuentro realmente difícil. Pero ¿qué hubo? Un reconocimiento. Jacob reconoce que ha fallado, ¿sí? Que él es quien ha fallado, que él engañó a su hermano. Y eso, mire, eso fue sanador. Otro ejemplo, aunque esto no fue pero es una parábola, el hijo pródigo. El hijo pródigo sale de su casa, se va en una mala actitud, reclamando lo que él cree que le pertenece, pero deja un corazón de un padre dolido y estando lejos, él reconoce, dice que vuelve en sí. Mira que yo creo que a muchos nos pasa en el hogar, no sé si a ti te pasa, Alex, con tus hijitos y con la esposa, pero a nosotros nos pasa también en el hecho de que para nosotros como padres es difícil reconocer cuando cometemos un error. Y yo recuerdo muchas veces que de pronto discipliné a alguna de mis hijas y después cuando me explicaban y me decían, es que mami, tú me pegaste por esto y esto no estaba bien, ¿por qué pasó eso? Ya después de que yo caí en cuenta, yo decía, ¿cómo resarcir eso que causé en el corazón de mi hija, ese dolor, esa rabia, esa tristeza? Y para nosotros a veces como padres se convierte en algo difícil decir, perdóname, hija, reconozco que cometí un error, te dije esto que no estaba bien, pero hoy quiero animar a esas familias que están allí con nosotros viéndonos, que reconocer es de valientes, que reconocer como padres cuando cometemos un error sana el corazón de nuestros hijos, reconocernos como esposos cuando decimos algo que no está bien y no es fácil, la convivencia tiene sus momentos difíciles. Y así como mi esposo compartía esos momentos de silencio donde déjame, tomo aire, déjame respiro, no digo cosas incoherentes de las cuales me voy a arrepentir después, ese reconocer después tiene muchísimo valor. Entonces, yo los animo a que si alguna vez hemos cometido alguna situación con nuestros hijos, acerquémonos a ellos con todo el amor de Dios, con toda la sabiduría y reconozcamos cuál es ese error para sanar el corazón de ellos. Ok, la segunda clave para una reconciliación es renunciar. Renunciar es soltar. De hecho, perdonar es soltar. Tú decías hace unos minutos que perdonar es soltar. ¿Qué tenemos que soltar? Uno, muchas veces la rabia, soltar el odio que se puede acumular. Dice que Esaú, 20 años guardando dolor en su corazón por el engaño que no solamente tejió su hermano, sino su propia madre. Cuánta rabia seguramente podría haber en el corazón de José, estando tantos años en prisión a causa de lo que le hicieron sus hermanos. Tantas cosas, amor, que guardamos en el corazón, tantas cosas que puedes guardar. Seguramente puede pasar que en estos tiempos estés enemistado con alguien. Es increíble, pero uno encuentra casos donde hay hijos que por años no le hablan a sus padres. Hay situaciones que uno cree que eso no sucede, pero la verdad es que la razón por la que tenemos que renunciar es porque eso nos va a quitar peso. De hecho, Hebreos 12 dice, despojémonos de todo peso. Y ese peso puede ser parte de lo que esté dañando nuestra relación. ¿Cómo más podemos
renunciar, amor. Mira, es importante cuando nosotros, dice la palabra del Señor, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el proceso de la renuncia, cuando nosotros decimos, yo no quiero más albergar esto en mi corazón, yo no quiero más hacer que el corazón de mis hijos se siga cargando, es necesario confesar. Confesar que, o sea, decirle al Señor, Señor, yo confieso hoy que no he sido obediente en esto, Señor, perdóname mi pecado. Muchas veces nosotras como mujeres somos enojonas y nos con facilidad y somos como chispas y que decía nuestros padres, usted es como un fosforito que apenas se hace, se prende. Y yo creo que a veces nosotras tenemos eso en nuestro corazón y encendemos en rabia y en dolor el corazón de nuestros hijos, de nuestro esposo. Qué importante es cuando nosotros renunciamos a ese tipo de cosas. Señor, yo renuncio a ese carácter iracundo, yo renuncio a ese mal temperamento, yo renuncio a esas palabras que se salen y cómo nosotros podemos empezar a soltar todas esas cosas. Mira, no sabes el alivio que uno siente cuando uno renuncia a todas, porque el enemigo está interesado en destruir los hogares. Él es el primero que quiere que una familia se rompa, porque es que una familia es el propósito de Dios. Es el sueño de Dios. Entonces, soltemos todo eso, renunciemos. Si hoy tú tienes problemas con la ira, dile, Señor, yo renuncio a la ira, renuncio al enojo, renuncio a la falta de control, de dominio propio. Y es ahí donde el Espíritu Santo empieza a operar en nosotros y trae sobre nosotros paz. Renunciar también implica al derecho o a lo que la gente considera el derecho de venganza. Cuando hay dolor, por lo general, uno quiere responder con venganza. En esta parte de renunciar es ceder nuestros derechos. De hecho, esa es una de las cosas que el Señor dice, sean mansos y humildes de corazón, como lo fue el Señor. Soltar heridas. A veces alguien nos decía que uno puede llevar una libreta de apuntes con todas las cosas que nos ha pasado en la vida. Y puede llegar a un punto donde no, eso que vamos apuntando va a tarde que temprano estallar. Quizás tengas una lista, quizás tengas una agenda donde apuntas todos los días los errores de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus padres. Aún el Señor nos pide que renunciemos a eso. Pero hay una tercera clave, Alex. No podemos reconciliarnos sin restaurar. En las historias que he venido tejiendo, tanto de José como de Saúl, como la del hijo pródigo, en las tres también hay restauración. José restaura su relación con sus hermanos, con su padre, les da la bienvenida, los recibe, ellos vienen con una crisis de alimentos, suple sus necesidades. Es tan bueno el lugar que deciden irse y se mudan a vivir allá a Egipto. Esaú y Jacob se entretejen en un abrazo donde liman sus asperezas. Ustedes saben que Jacob llevaba muchos detalles para Esaú. Él pensaba que con esos detalles iba a comprar todo lo que a su juicio pues Esaú había llevado mucho dolor, mucho resentimiento. Él sabía que había perdido una gran bendición y a su juicio Jacob pensaba que con esos regalos iba a devolverle todo, pero cuando hay una reconciliación todo eso se subsana. Pero me encanta cuando veo la historia del hijo pródigo, porque cuando el hijo pródigo vuelve a la casa, el padre lo recibe y hay elementos que pone sobre sí. Por ejemplo, dice la Biblia que le da un anillo y le pone ropa nueva, le pone zapatos y le hace una fiesta. Y el anillo representa la dignidad, la ropa es la identidad, las sandalias. Recuerde que los que andaban descalzos eran esclavos.
y el hijo pródigo llega en una condición de esclavo. El padre vuelve a reivindicar su lugar, a darle su lugar. Pero aquí restaurar no es solamente perdonar, es volver a darle el lugar que le corresponde a cada uno de su familia. Eso es, yo siempre confronto como pastor cuando tenemos que dar consejería de familia, porque a veces hay, decía al comienzo, que hay situaciones tan difíciles que honestamente es muy complicado hablar de reconciliación. Y decía que eso quizás es un tema para manejarlo en otro momento, pero yo siempre pregunto si están dispuestos a subsanar, si están dispuestos, y yo lo digo con esta frase, a llevar la fiesta en paz. Porque si hablamos de reconciliación, es para disfrutar. Es decir, voy a decir algo, con esto quiero ir cerrando. La familia no es para sufrir. Dios nos dio la familia para disfrutarla. Y yo siempre les digo, si tú vives un infierno en tu casa, mejor piénsalo, mejor piénsalo. Porque vuelvo y te recuerdo que la reconciliación es un proceso que se hace entre dos o más personas. Perdonar ya dijimos que era un proceso individual, pero reconciliar es algo que se requiere que haya común acuerdo. En estas tres historias, la de José, la de Jacob y la del hijo pródigo, las partes estuvieron de acuerdo. Por eso hubo reconciliación. Pregúntate, porque a veces nos dicen, pero ¿por qué no nos reconciliamos si ya nos perdonamos? Y siempre he dicho que muchas veces el factor convivencia es algo clave en la armonía del hogar, en la armonía familiar. Yo te invito a que cierres ahí tus ojos y traigas a memoria, que el Espíritu Santo traiga a tu memoria qué cosas necesitas soltar, a qué personas necesitas soltar. Y vas a decirle, Señor, hoy yo renuncio a todo dolor, a todo resentimiento. Padre Celestial, hoy estamos delante de ti, Señor. Oramos por cada persona que hoy está conectada con nosotros, cada familia, cada miembro, Señor, allí, papá, mamá, hijos que están viendo este tiempo tan especial, Señor. Hoy, Señor, renunciamos al resentimiento, renunciamos al odio, a la amargura. En el nombre de Jesús, renunciamos a la tristeza, a la depresión, a la ansiedad. Renunciamos al resentimiento hacia esas personas que en algún momento de nuestras vidas nos lastimaron, a todo abuso sexual, a todo abuso psicológico. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy nos desatamos del odio y del resentimiento de esa persona que te ha hecho tanto daño. Y dile, Señor, yo me desato de ese dolor, me desato de ese fracaso, de esa ruina emocional, me desato de esas palabras de maldición en el nombre de Jesús de Nazaret. Si como padre tú en un momento de ira has dicho alguna palabra contra tus hijos, hoy desátalos y dile, Señor, desato a mis hijos, desato a mis hijas de toda palabra de maldición que en momentos de ira salió de mi boca en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Y yo creo que tú nos haces libres para la gloria de tu nombre. Hoy nos declaramos libres para la gloria tuya, Señor. Hoy declaramos bendición para esas personas, Señor, que han sido fuertes con nosotros. Los bendecimos, Señor. Y hoy te pedimos, Espíritu Santo, que tomes esa herida, Señor, en el nombre de Jesús. Abras esa herida, Señor, que hemos tenido oculta por años, Señor, pero que ha estado ahí, Señor. Abre esa herida, Señor. Aplica tu sangre preciosa sobre esa herida, Señor. Sánanos, Señor, que podamos ser sellados por tu Espíritu Santo y luego podamos compartir con otros, Señor, de lo que tú tienes. Padre, gracias por cada familia. Hoy declaramos, Señor, palabra de vida
sobre cada hogar, sobre cada persona que nos está viendo. Palabra de bendición, Señor, sobre ellos, palabra de sabiduría, de dominio propio, Señor, sobre sus vidas. Reconciliación en estos hogares, Señor, que podamos ser hogares fuertes, sanos, perdonadores, Señor. Hoy dile, Señor, renuncio a toda falta de perdón en el nombre de Cristo Jesús y declaro un corazón lleno de perdón, como el corazón de Jesús en mi vida, en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos, en mis hijas, Señor, y toda la familia que tú me has dado. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, pastores. Qué bendición ese mensaje con el que cerramos esta semana con broche de oro. Recuerden que cada vez que terminamos la semana tenemos un reto para las familias y el reto, obviamente, esta semana es que usted, mire, a veces hay personas para las cuales no es fácil hablar y decirle a otra, oye, perdóname, pero que en esta semana, si tú sientes que hay algo en tu corazón en contra de tus padres, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, o aún de un tío, un primo, una persona de pronto ajena al hogar, escribe un mensaje donde tú puedas manifestarle eso. Si tienes que pedir perdón o tienes que perdonar. Pastores John Henry, Gloria, los amamos. Gracias. Están en nuestras oraciones. Estamos comprometidos completamente con su obra, con lo que ustedes están haciendo. Así que, bueno, aquí en el corazón. Amén. Muchas gracias. Dios los bendiga. Un abrazo. Buenas noches. Nos vemos mañana. Bendiciones. Chao, chao. Gracias por acompañarnos hoy en el Reto 90. Recuerda, cada día es una nueva oportunidad para acercar tu familia al plan de Dios. No te pierdas el siguiente capítulo. Te esperamos mañana para seguir caminando juntos hacia una vida renovada.